Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén León y soy psicólogo especialista de Pearson Clinical. En primer lugar, queremos darle la bienvenida a nuestro seminario online, pero sobre todo agradecerles su interés en nuestra convocatoria y el tiempo que nos van a dedicar en el día de hoy. En esta ocasión y durante aproximadamente 1 hora y media, vamos a presentarles 3 de nuestras adaptaciones a la población española para la evaluación cognitiva de adultos. Hablaremos concretamente de la WISE-4, de la WEMS-4 y del BCSE, y de cómo pueden resultarles de gran utilidad en su trabajo diario. Esperamos que este seminario online les resulte de interés. La persona encargada de impartir este seminario online es mi compañera Laia López. Es una Sales Consultant de Pearson Clinical, con quien les dejaré en apenas unos minutos. Les informa a su vez que durante el desarrollo de la sesión ustedes permanecerán silenciados, pero pueden escribir sus consultas a través del chat de la plataforma. Laia, por otra parte, tratará de responder a todas sus preguntas al finalizar la presentación. De todas formas, si no diera tiempo a responderlas todas o hubiera alguna consulta que necesitara de una respuesta más en profundidad, nos comprometemos a enviarle la respuesta al correo electrónico que nos ha facilitado en el registro. Al finalizar el seminario, también le enviaremos la presentación para que la puedan analizar más en detalle y también pueden consultar el folleto de las pruebas que hemos colgado en este seminario. Vamos a dejar unos minutos de cortesía para esperar a todos los inscritos para que se puedan conectar y sin más y reiterando nuestro agradecimiento por el tiempo que nos van a dedicar, espero volver a encontrarles en próximas convocatorias. Un saludo y muy buenas tardes.
Chao. Urgente 14. Sí. Salvo que mañana por la mañana quieras utilizarlo por cualquier motivo, porque vamos a venir un poco más tarde, a las 12 o 12:30, así a la final. Pero si no tienes otra urgencia... Con el teléfono, sí, eso sí, claro. Espera, estoy quitado. A ver. Lo tengo. Vale, ¿dónde está? ¿Está la puerta? Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión online. Disculpad que ha habido algún error con el sonido. Y bueno, pues como mi compañero Rubén ya ha presentado, vamos a dedicar esta sesión para tratar la evaluación cognitiva de los adultos. Y hablaremos sobre la WISE 4, sobre la WEMS 4, que también es una escala de Wechsler, pero de memoria, y sobre el BCSE. El BCSE es un test que se incorpora dentro de la WMS de memoria para evaluar el estado cognitivo. Entonces, se puede aplicar de forma independiente o se puede aplicar dentro de esta batería. Entonces, vamos a ir viéndolo poco a poco. Este sería el índice de todo lo que vamos a ir viendo. Los objetivos de la revisión, que son conjuntos tanto para la WISE como para la WEMS de memoria. Luego veremos los cambios en la estructura y las pruebas nuevas, un poquito sobre datos técnicos, estudios clínicos y por último el BCSE y las opciones de corrección. El sello que tenéis en la esquina derecha, arriba, quiere decir que han sido unas pruebas que han sido evaluadas por el Consejo Superior de la Psicología en España y la Comisión de Test, que emiten un informe que es completamente público y el cual se puede descargar desde Internet. Esta evaluación se realiza en diferentes aspectos, pues con relación al contenido, a las propiedades psicométricas, las pruebas, etcétera, y es un informe que es accesible a través de Internet. Bueno, en cuanto a los objetivos de la revisión, esto sería a modo de resumen, ¿no? Los objetivos que se persiguen. Por un lado, actualizar las bases teóricas y sobre todo en este caso se intentó aumentar las medidas de razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Eliminar también las pruebas solapadas, puesto que anteriormente las versiones anteriores de la WISE y de la WEMS contenían algunas pruebas que eran similares. Como estas dos herramientas en muchos de los casos se aplican de forma conjunta para evaluar por un lado el funcionamiento cognitivo y por otro lado la memoria, pues en este caso se eliminan, ¿no?, esas pruebas solapadas para evaluar diferentes dominios.
Mejorar la adecuación al desarrollo, un ejemplo sería en la escala de memoria, hay una batería para adultos y otra para mayores, porque es importante que las pruebas se adecúen al desarrollo de los pacientes o de los sujetos que estamos evaluando, y en este sentido pues se crea una batería específica para los más mayores, que es una batería más breve, tiene menos pruebas, ya que este tipo de sujetos se fatigan con anterioridad. Reforzar las propiedades psicométricas iría conjuntamente con la creación del nuevo baremo, ¿no? Esto es una cosa muy importante, ya que debemos de comparar las puntuaciones que obtenemos en el test con un baremo que sea representativo de la población española y que sea reciente, ya que, por ejemplo, cuando evaluamos el funcionamiento cognitivo general, pues debido al efecto Flynn, si utilizamos, por ejemplo, con la WISE 4 un baremo más antiguo, como sería el de la WISE 3, pero con población de hoy en día, pues en ese caso vemos que las puntuaciones se inflan y obtenemos puntuaciones más altas para la WISE 3 que para la WISE 4 en población de hoy en día. Entonces es importante que utilicemos siempre un baremo lo más actualizado posible y fue uno de los objetivos principales, ¿no? Reforzar esas propiedades psicométricas. Y luego, por último, para aumentar la utilidad clínica, por ejemplo, vemos un mayor número de estudios con grupos especiales que nos van a servir para determinar, ¿no? O para poder describir cómo se comporta la escala con diferentes tipologías de trastorno. Eso lo veremos también luego más adelante. Todos estos objetivos que se persiguen, al final las escalas de Wechsler llevan más de 75 años en el mercado, por lo que se ha ido realizando, ¿no? Diferentes investigaciones que se tienen en cuenta de cara a las versiones que se van actualizando. También se tienen en cuenta, aparte de aportaciones de expertos, sugerencias de los propios usuarios que utilizan la herramienta y sobre todo pues, el amplio estudio, ¿no? De la literatura en inteligencia, en evaluación, en desarrollo, neurociencia, memoria, etcétera, ¿no? Para tener también todos esos aspectos bien actualizados. Profundizando un poquito más en los objetivos, actualizar las bases teóricas, como comentábamos, sobre todo se ha hecho mucho hincapié en la medición del razonamiento fluido, de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento, y sobre todo en la parte de la memoria de trabajo, puesto que es muy importante porque se relaciona y tiene mucha influencia en diferentes tipologías de trastorno que nos encontramos también en la edad adulta. Entonces era importante aumentar esta medida, ¿no? para poder profundizar sobre ella y valorar pues, las habilidades del sujeto en este sentido. Mejorar la adecuación al desarrollo, también contamos con consignas que son más explícitas, y lo que os comentaba de la batería para los más mayores, que sería de los 65 años en adelante. Entonces aquí vemos que se trata de una batería con menos pruebas para reducir también el tiempo de aplicación y reducir la fatiga, ¿no? De este tipo de población. Y vemos, por supuesto, cambios en el contenido. De hecho, veremos que para la WMS hay algunas pruebas que no se aplican para los más mayores, puesto que son pruebas más demandantes y únicamente se aplican para los adultos. La reducción del número de ítems con bonificación por tiempo, esto vemos que ha ocurrido en cubos, y la eliminación por completo de este tipo de ítems en aritmética en la WISE 4. Esto simplemente la explicación que tiene es que cubos no es una prueba que evalúe la velocidad de procesamiento, sino que es una prueba que evalúa más la parte del razonamiento visoespacial. Entonces veíamos que con esa bonificación de tiempo, ¿no? Para los ítems que se hacían con mayor rapidez, pues obteníamos puntuaciones más altas, pero al final lo que estamos pretendiendo medir es el razonamiento visoespacial y no esa velocidad de procesamiento que ya medimos mediante otras pruebas. El nivel de motricidad también se ha intentado reducir, entonces contamos con nuevas pruebas en el índice de razonamiento perceptivo que eliminan esta parte del requerimiento motor, igual que también se ha intentado reducir el requerimiento del lenguaje expresivo, por si acaso cuando aplicamos esta prueba de inteligencia a sujetos donde vemos un deterioro en la comunicación y el lenguaje, pues que tenga la menor influencia posible luego de cara al cálculo de las puntuaciones. El tema de la eliminación de las pruebas solapadas, sobre todo es para la parte de la medida de la memoria de trabajo. Veíamos que anteriormente se solapaban algunas de las tareas, entonces se ha decidido que la WISE 4 evalúe un constructo diferente, que sería la memoria de trabajo auditiva, mientras que la WEMS 4 va a evaluar la parte de la memoria de trabajo visual.
De esta forma, cuando aplicamos las dos pruebas de manera conjunta, tenemos pues un amplio constructo en cuanto a la memoria de trabajo de la información que entra por el canal auditivo y por el canal visual. Para aumentar la facilidad de uso, el tiempo de aplicación se ha reducido, mientras que se ha ampliado el constructo medido, que esto es muy interesante. Vemos también reglas de terminación que se han reducido, por ejemplo, en vocabulario de la WISE anteriormente necesitábamos 6 respuestas de 0 consecutivas, mientras que ahora ya con 3 respuestas de 0 consecutivas se terminaría la prueba. Al final, la reducción de este tipo de reglas también reduce lo que sería el tiempo de aplicación y sobre todo la fatiga, ¿no?, del sujeto, puesto que si le vamos diciendo diferentes ítems que sabéis que van normalmente ampliando la dificultad, pues normalmente cuando ya una serie de ítems los dicen incorrectamente, pues es poco probable, ¿no?, que puedan aceptar el siguiente ítem teniendo en cuenta que será más difícil que los anteriores. Entonces se reducen este tipo de reglas. Y también vemos una reorganización de los materiales también para facilitar un poco el uso al examinador. Reportar las propiedades psicométricas, ya lo hemos ido comentando, la importancia de no solo que el baremo, ¿no?, en el que se recoge la muestra sea lo suficientemente grande, sino que además también se trata de una muestra que es representativa de la población española, es decir, si por ejemplo la WISE 4 estuviese formada por una muestra de 5.000 sujetos, pero fuesen todos, por ejemplo, de la parte del sur de España, de la Comunidad de Andalucía, fuesen todos hombres en vez de mujeres y además de una edad específica, pues claro, luego esos resultados no se podrían extrapolar, ¿no?, al resto de población. Por lo que es importante que sea la muestra representativa de la población española. Luego veremos según qué variables se estratifica la muestra para conseguir esto. Y sobre todo lo que os comentaba, ¿no?, aparte de intentar mejorar los suelos y los techos, podemos abarcar un CI total, en el caso de la WISE 4, que va desde un CI de 40 hasta un CI de 160, pues también es importante, ¿no?, reducir el efecto Flynn, que es lo que os comentaba anteriormente. Cuando utilizamos la WISE 3 con población de hoy en día, debido a que según el efecto Flynn, tras el paso de generaciones vamos obteniendo CIs totales más altos, pues las puntuaciones se inflan con versiones anteriores debido a este efecto, ¿no? Por lo que es muy importante cuando evaluemos sobre todo la parte de la inteligencia y del funcionamiento cognitivo general, es muy importante que utilicemos las versiones más recientes para reducir al máximo este efecto. Y por último, aumentar la utilidad clínica. Hemos hablado de esos estudios con grupos especiales. Son estudios que se recogen clínicos, es decir, con población clínica, y se aplica la herramienta en concreto en comparación con un grupo control. Entonces vemos pues dónde se obtienen los mayores tamaños del efecto y cuáles serían las importancias, ¿no?, y de esas diferencias. Estos estudios no sirven a efectos diagnósticos, puesto que son normalmente creados a partir de muestras que son mucho más pequeñas y lo que comentábamos, aparte de ser más reducidas, pues por ejemplo únicamente se dedican, ¿no?, o son muestras recogidas pues de una tipología en concreto de la zona geográfica a nivel de toda la península, no de España, de toda esa zona geográfica, o luego igual, por ejemplo, pues únicamente son mujeres o hombres o únicamente es población que se ha recogido en un entorno urbano y no rural. Entonces, claro, no se tienen en cuenta las suficientes variables como para que se pueda utilizar a efectos diagnósticos. Pero bueno, sí que nos pueden dar una idea de más o menos la escala, cómo se comporta, ¿no?, con este tipo de sujetos, donde obtenemos las puntuaciones más altas, más bajas, etcétera, etcétera. Y luego también, pues, de cara a las medidas de validez, se realizan estudios de correlación con otras pruebas de inteligencia y de memoria. Entonces, habiendo dado ya un repaso a esta parte de los objetivos, ¿no?, que se persiguen cuando se realizan estas actualizaciones, vamos a ver las herramientas por separado. Vamos a comenzar con la WISE 4 y vamos a ver la parte de los cambios que se han producido en la estructura. Como ficha técnica, bueno, es una herramienta de aplicación individual, es decir, que el examinador tiene que aplicar pruebas de forma estandarizada directamente al sujeto, y el objetivo principal del desarrollo de esta escala ha sido para evaluar de forma completa la actitud intelectual del adulto.
Ese es el objetivo general, ¿no? Para poder hacer pues, bien un diagnóstico diferencial de trastornos neurológicos, psicológicos o psiquiátricos, también describir, ¿no? Ese funcionamiento intelectual en temas de habilidades y dificultades, ¿no? Y obtener ese patrón de puntos fuertes y débiles que nos puedan servir de pauta para preparar un futuro programa de intervención. Nos podemos encontrar con otro tipo de profesionales, como por ejemplo los neuropsicólogos, donde igual en vez de hacer una aplicación completa de la escala, pues ellos únicamente escogen una o dos pruebas porque lo que les interesa saber es si el paciente es capaz de realizar esa tarea o de no realizarla. No les interesa tanto esa evaluación exhaustiva de todo el funcionamiento cognitivo general, pero el objetivo para el que fue creada sí que fue ese. La de aplicación es desde los 16 años hasta los 89 años y 11 meses y el tiempo de aplicación pues, rondaría entre los 60 y 90 minutos en función también de si aplicamos únicamente las 10 pruebas principales o la batería completa. Y la muestra mediante la cual se creó el baremo es de 1.002 adultos. En cuanto a los usos de la WISE-4, podemos encontrar usos en diferentes ámbitos. En el ámbito clínico y de la salud, que normalmente es donde más se va a aplicar esta herramienta, pues nos puede ser útil para recoger información que sea de utilidad también para apoyarnos, ¿no? Y poder realizar ese diagnóstico diferencial de trastornos neurológicos, psicológicos o psiquiátricos y establecer la afectación, ¿no? de ese funcionamiento intelectual. También en términos de habilidades y dificultades cognitivas, puesto que nos va a servir de mucha ayuda poder analizar ese patrón de puntos fuertes y débiles y así poder realizar un programa, ¿no? de intervención que se ajuste perfectamente a las necesidades individuales de cada uno de nuestros sujetos. En el ámbito forense también nos podemos encontrar con que en algunos casos se puede aplicar esta herramienta, pues por ejemplo para hacer recomendaciones sobre las capacidades cognitivas de personas que estén implicadas en procesos legales, ¿no? O también incluso para aquellas habilidades o aptitudes, ¿no? que puedan influir en la determinación de algunas responsabilidades legales. Entonces, en ese sentido también en algunos casos se podría utilizar la WISE-4 dentro de este ámbito. En el ámbito escolar, claro, teniendo en cuenta que la edad de aplicación es a partir de los 16 años, pues hablaríamos o bien de personas que estén estudiando, ¿no? a nivel de adulto o incluso universitarios o haciendo algún módulo, o si no, pues los últimos cursos de bachillerato, ¿no? Sobre todo cuando los niños ya han cumplido los 16 años. Para hacer un diagnóstico de sus aptitudes cognitivas, ver también y evaluar aquellos problemas de aprendizaje, trastornos de aprendizaje, la superdotación intelectual, etcétera, ¿no? Y elaborar estos planes de intervención. En el ámbito de los recursos humanos es mucho menos frecuente, puesto que normalmente se van a utilizar algunas herramientas cuyo tiempo de aplicación es más reducido, pero bueno, por ejemplo, para algún caso, ¿no? o alguna recomendación de promoción, recolocación o algún puesto que se quiera cubrir a nivel más ya de directivo, pues bueno, podemos aplicar la WISE-4 para hacer predicciones también sobre su rendimiento futuro, para confirmar si tienen las aptitudes necesarias, ¿no? para ese determinado trabajo o elaborar, por ejemplo, un plan de formación de cara a que queramos mejorar, ¿no? esas habilidades que estén un poquito más deficitarias. Bueno, la estructura de la WISE-4 vamos a ver que sí que ha habido un cambio importante. Y vais a ver ahora mismo por qué. Aquí encontraríamos una imagen de lo que sería la estructura de la WISE-3. Contábamos con un CI total y luego contábamos con una división, ¿no? de ese índice en los CIs verbales y manipulativos. Y luego, por último, teníamos los 4 índices de las escalas primarias que formaban el CI verbal o manipulativo, que a su vez se registraba en esa puntuación global, ¿no? del factor G, que sería el CI total. En este caso, el CI verbal estaba compuesto por los índices de comprensión verbal y de memoria de trabajo, puesto que, como comentábamos antes, la WISE en cualquiera de los casos se ha centrado en la evaluación de la memoria de trabajo auditiva, por lo que entraría dentro de esa parte de comprensión verbal. Y luego teníamos el CI manipulativo, que estaba formado por los índices de organización perceptiva y por el índice de velocidad de procesamiento.
Y este era un poquito el tipo de formato, ¿no?, que nos encontrábamos en cuanto a la estructura de la WISE-3. Bien. Pasamos a ver la estructura de la WISE-4 y vemos que continuamos teniendo un CI total, bien, como ese factor G de inteligencia, pero luego vemos que el CI verbal y manipulativo han desaparecido. Y ahora lo que nos encontramos es una interpretación a nivel de las 4 escalas primarias, ¿vale?, que serían las mismas que veíamos anteriormente, la comprensión verbal, razonamiento perceptivo, ¿vale?, que era lo que antes se llamaba organización perceptiva, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Pero ahora vemos, si os fijabais anteriormente, con el CI verbal con el comprensión verbal y memoria de trabajo se formaba el CI verbal y con el organización perceptiva y velocidad de procesamiento el CI manipulativo, que vemos que es lo que ha desaparecido. Y ahora sí que se ha incorporado un índice nuevo que se llama el ICG, que sería el índice de capacidad general, que nos va a servir para profundizar y para acompañar el CI total en aquellos perfiles que vemos que son perfiles más heterogéneos. Es decir, donde el CI total, al encontrarnos diferencias significativas en cuanto a nivel de las puntuaciones a nivel de los índices, pues el índice de capacidad general, que únicamente está formado por las pruebas de comprensión verbal y de razonamiento perceptivo, pues vemos que es un índice que, como tiene menor influencia de memoria, trabajo y velocidad de procesamiento, nos puede servir también como una buena medida de la aptitud intelectual en algunos pacientes, ¿no?, algunos sujetos, que serían justo esos, ¿no?, los que tienen puntuaciones más bajas en la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. ¿Vale? Entonces, lo importante es que el CI dual de CI verbal y CI manipulativo ha desaparecido, ¿vale?, como tenemos aquí a modo de resumen, y ahora tenemos una nueva estructura basada en índices, ¿vale? Al haber eliminado el CIV y el CIM, vamos a analizar a nivel del CI total, a nivel de los 4 índices primarios, que son comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y luego se incluye un segundo índice, que sería el índice de capacidad general, ¿vale?, que es este que encontrábamos aquí, que es el ICG. El ICG ya vemos que en las nuevas escalas de Wechsler, como por ejemplo la WISC-5, que sería la última versión más actualizada para la parte de los niños, ¿no?, pues vemos que el ICG también está dentro ya de esta estructura. Es el índice de capacidad general y vamos a ver ahora un poquito más en qué casos podemos utilizarlo y en qué situaciones nos va a beneficiar. También nos encontramos con 3 pruebas nuevas que estarían dentro del índice de razonamiento perceptivo, como son puzzles visuales y balanzas, y dentro del índice de velocidad de procesamiento, como sería cancelación, puesto que tenemos 3 pruebas nuevas. Entonces nos podríamos hacer la pregunta, ¿no?, de por qué ya no existe la dicotomía del CI verbal y el CI manipulativo. Bueno, pues tenemos cierta evidencia del análisis factorial, ¿vale?, donde indica que es más útil evaluar dominios discretos de la inteligencia, es decir, constructos más puros, que dominios más generales, ¿no?, como podría ser el CI verbal y el CI manipulativo. Entonces, como el índice de comprensión verbal y el de razonamiento perceptivo reflejan con mayor exactitud el contenido y las habilidades que mide cada índice, ¿vale?, pues entonces hemos visto esta eliminación, ¿no?, del CI dual. Por ejemplo, anteriormente, dentro del CI verbal teníamos pruebas de vocabulario, semejanzas, aritmética, dígitos, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, sabemos que si vamos a evaluar dominios más discretos del funcionamiento cognitivo, pues, por ejemplo, aritmética, dígitos y letras y números son pruebas que evalúan de forma más pura la parte de la memoria de trabajo auditivo, más que un constructo verbal, que al final son pruebas verbales donde sí que influye, ¿no?, también la comprensión verbal, pero quizás están más relacionadas con la memoria de trabajo. Entonces vemos ahí también esa división. Al final, esta nueva estructura basada en índices se apoya y refleja al final un rendimiento, ¿vale?, del sujeto en dominios más precisos del funcionamiento cognitivo, porque al final evaluamos constructos más puros al evaluar los índices de forma independiente y no tanto creando ese CI dual del CI verbal y el CI manipulativo. Entonces, ahora la escala con la que nos encontramos es parecida a esta imagen de aquí.
Tenemos en el centro lo que sería la escala total, que estaría compuesto por las pruebas principales de cada uno de los índices, y luego en cada uno de los índices nos encontramos las pruebas principales y las pruebas opcionales en los casos en los que tengamos que realizar una sustitución. Siempre vamos a tener pruebas opcionales, ¿vale?, que se aplican por si acaso es necesario realizar una sustitución de una de las pruebas principales porque tenga que invalidarse, ¿vale? Nunca vamos a hacer una sustitución porque, por ejemplo, la prueba de comprensión, el sujeto haya obtenido una puntuación más alta que en información. Y decimos, bueno, pues cambiamos la prueba, sustituimos y así el CI total aumenta, ¿vale? Esto no se puede hacer. Únicamente se pueden sustituir las pruebas cuando una prueba es invalidada, ¿vale?, por algún aspecto en concreto. Por ejemplo, estábamos en mitad de la aplicación, ha sonado la alarma de incendios y entonces pues hemos tenido que parar, ¿no?, con la aplicación y en ese caso la prueba queda invalidada. O si el paciente, por ejemplo, se ha negado a continuar respondiendo. En esos casos sí. Siempre es recomendable aplicar las 15 pruebas de la escala, ¿vale? Pero bueno, si quizás contamos con menos tiempo o queremos hacer una aplicación más reducida, pues tenemos que discriminar, ¿no?, entre las principales y las opcionales. Si os fijáis aquí también, vemos que dentro de las opcionales de razonamiento perceptivo, la prueba de balanzas y la prueba de cancelación, vemos que son pruebas que solo se aplican para la batería de los más mayores, ¿vale? Igual que comentábamos, esa batería para la WMS de memoria, la WISE 4 también incluye 2 pruebas que únicamente se aplican para los adultos, ¿vale? A partir de 69 años ya no se aplicarían estas pruebas, puesto que requieren de mayor demanda, ¿no?, tanto de razonamiento perceptivo como de velocidad de procesamiento, o también en el caso de letras y números para memoria de trabajo, y no se aplicarían a los sujetos más mayores. Entonces, de nuevo, el motivo y la explicación de obtener estos 4 índices primarios para poder evaluar dominios más discretos de la inteligencia. Y además luego porque vemos que en función de los problemas que tenga cada sujeto vamos a ver un rendimiento diferente, ¿no?, en cada uno de los índices. Por ejemplo, sujetos con problemas de lectura y matemáticas vamos a encontrar que tienen mayores problemas de cara a la memoria de trabajo, mientras que, por ejemplo, sujetos con un traumatismo cerebral tienen mayor dificultad con la velocidad de procesamiento. Entonces, en este sentido, nos vamos a encontrar también diferentes puntuaciones más bajas o más altas a nivel de los índices, que en este caso ya están evaluando dominios más discretos de la inteligencia, que también nos van a servir, ¿no?, para ir creando pues patrones diferentes de cara a las puntuaciones que vamos obteniendo. Para describir el índice de capacidad general más en profundidad, veíamos que estaba formado únicamente a partir de las 3 pruebas principales de los índices de comprensión verbal y de razonamiento perceptivo. Es decir, que este índice, el ICG, es menos sensible que el CI total a la influencia de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento, ¿vale? Entonces, puede ser también una buena medida de la capacidad general cuando haya discrepancias, que es lo que comentábamos antes, y entre los 4 índices, ¿vale? O si, por ejemplo, el sujeto presenta problemas de atención o problemas de memoria o de aprendizaje, pues vamos a ver que el índice de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento solemos obtener puntuaciones más bajas. Entonces, a nivel de la inteligencia cristalizada, que es con lo que estaría más relacionado este índice de capacidad general, vemos que sí que tiene puntuaciones que puedan estar más en la media, más robustas, pero esa afectación de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento lo que hace es bajar la puntuación del CI total. Entonces, por eso, para ese tipo de pacientes decimos que acompañar el CI total del índice de capacidad general también puede ser muy, muy interesante para comparar también esa capacidad con otras funciones cognitivas, ¿no?, que serían la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, que suelen estar sobre todo muy afectadas a nivel de déficits neuropsicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es una forma abreviada del CI total, ¿vale? Puesto que el CI total está compuesto por los 4 índices primarios y el ICG, que sería el índice de capacidad general, únicamente está compuesto por 2 índices, que sería comprensión verbal y razonamiento perceptivo. Y por lo tanto no cubre todo el rango de inteligencia, puesto que únicamente está formado por 2 índices. ¿Esto qué quiere decir? Que el CI total sigue siendo la medida más válida
para la aptitud cognitiva general, ¿vale? Pero en algunos pacientes donde encontramos perfiles heterogéneos y sobre todo vemos que las puntuaciones más bajas se han obtenido a nivel de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, pues en ese tipo de casos sí que será muy interesante acompañar el CI total de ese índice de capacidad general para darnos ese punto de vista diferente de un índice que únicamente está teniendo en cuenta la capacidad del paciente, más relacionado con su inteligencia cristalizada. Sobre todo se va a recomendar el uso del ICG en el caso en el que encontramos déficits neuropsicológicos, porque es lo que comentábamos, que vamos a ver un rendimiento más bajo a nivel de la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, y esto al final, este rendimiento más bajo a nivel de aptitud cognitiva general medida a través del CI total, pues sí que oculta y enmascara estas diferencias reales que encontramos con otras funciones cognitivas, ¿vale? Como podría ser la memoria o la velocidad de procesamiento. Entonces, es importante utilizarlo como acompañamiento del CI total, en ninguno de los casos descartar el CI total, puesto que es la medida más fiable y más válida de aptitud general, pero sí que un poquito compararlo para ver cuál es el nivel de afectación de la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento en la expresión de la actitud intelectual. Para sujetos sin problemas neuropsicológicos veremos que el CI total es prácticamente equiparable con el índice de capacidad general, porque como ese déficit en la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento no va a reducir la puntuación del CI total, pues vamos a ver que prácticamente se trata de dos índices que van a obtener puntuaciones muy similares. Estas diferencias significativas que podamos encontrar con la memoria de trabajo o con la velocidad de procesamiento a nivel de cualquiera de los índices son las medidas, ¿no?, que nos van a un poquito a hacer ver que sí que es interesante acompañar el CI total de ese índice de capacidad general. ¿Vale? Yo creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis cualquier pregunta, sabéis que como estáis en un modo de solo escucha, tenéis que introducirla en el panel del chat y la pasaremos a contestar al final de la presentación. Bien, vamos ya a nivel de cambios en las pruebas. Como se han añadido 3 pruebas nuevas, que veremos ahora en qué consisten, se han eliminado también 3 pruebas ya existentes en la WISE 3. Estas pruebas son 2, perdonad, y son rompecabezas e historietas. Se han eliminado sobre todo para reducir la importancia concedida a los requerimientos motores. Tanto en rompecabezas como en historietas había que juntar una serie de piezas que sí que requería, ¿no?, ese nivel de psicomotricidad, y también por la bonificación por tiempo. Rompecabezas además tenía ese tiempo largo de aplicación, igual que historietas, y era poco apropiado para adultos, puesto que rompecabezas, los que conozcáis otras escalas de Wechsler, sabéis que son unas piezas que se juntan para formar unos puzzles. Entonces, a nivel de evaluar a un adulto, pues bueno, el puzzle igual se adecúa, ¿no?, en peor forma a lo que sería su desarrollo en comparación, por ejemplo, con los niños, que sí que un puzzle pues les puede entretener más, ¿no? Además tenía un efecto techo, entonces no se podían incluir ítems más difíciles para ampliar ese efecto techo, que es lo que haría que pudiésemos abarcar hasta ese CI de 160, ¿no?, que comentábamos en un inicio. Y luego historietas también tenía un peso agregado en el material y no era tanto una tarea de razonamiento fluido, y además muchas personas lo utilizaban como una medida de razonamiento social. ¿Vale? Se utilizaba mucho de esta forma, puesto que eran una serie de tarjetas que había que identificar el orden para que tuviesen sentido, ¿no?, en cuanto a la formación de una historia, pero no estaba validada como una medida de razonamiento social. Entonces se decidió también eliminar. En el caso de otros cambios tipo clave de números, donde se han suprimido las aplicaciones opcionales de aprendizaje incidental y de copia. No se usaban mucho, aumentaban el tiempo y en ese sentido pues no eran tan interesantes de incluir, ¿no? Se pueden seguir aplicando, si aprendizaje incidental o copia, sobre todo para ver si el sujeto es capaz de copiar cada símbolo, porque luego en claves y números, claro, si el sujeto rinde muy mal en la tarea y luego en la parte de copia ni siquiera es capaz de copiar la clave de los números, pues claro, vemos que ya es que ni siquiera es que esté influyendo ahí parte de la memoria ni de la velocidad de procesamiento, es que directamente el sujeto no es capaz, ¿no?, de hacer esa copia.
Y luego también se han convertido en opcionales la parte de comprensión y de letras y números. En cuanto a otros cambios, vemos cambios en las pruebas de comprensión verbal, por ejemplo, algunos ítems sustituidos, revisión de las reglas de puntuación, como comentábamos antes, que se han reducido, y nuevos ejemplos de respuestas en el manual para que la parte de la corrección, es decir, de identificar, sobre todo en las tareas verbales, que la corrección es un poquito más subjetiva, pues para identificar la respuesta que más se adecue, ¿no?, a la puntuación que hay que darle, pues encontramos nuevos ejemplos de respuestas en el manual. En la parte de vocabulario tenemos nuevos ítems con imágenes, en este caso para ampliar el suelo de la prueba. Se han revisado también las reglas de puntuación y encontramos de nuevo nuevos ejemplos de respuestas en el manual. Cubos, para ampliar el techo tenemos nuevos ítems de 4 cubos en forma de diamante, lo que también aumenta un poquito la dificultad a la hora de realizar la construcción. Se ha reducido el número de ítems con bonificación por tiempo, como comentábamos en el inicio, entonces tenemos esa nueva puntuación de procesamiento de cubos sin bonificación por tiempo. Es decir, debido además a que la velocidad de procesamiento declina con la edad, ¿vale?, y aquí en este caso estamos evaluando a adultos, se ha reducido, ¿no?, este número de ítems con bonificación por tiempo y lo que comentábamos de que se han eliminado completamente en aritmética. Y al reducirse han pasado de 8 a 6. Y luego esta puntuación nueva de procesamiento de cubos sin bonificación por tiempo, pues es para comparar, ¿no? Pues que ya ni siquiera bonificando en los 6 últimos ítems, sino que sin bonificación por tiempo, cuál sería la puntuación, ¿no?, que obtiene el sujeto en la prueba de cubos. En el caso de figuras incompletas nos encontramos con estímulos visuales más grandes y con nuevos ítems para mejorar también el techo de la prueba. En el caso de la prueba de dígitos tenemos una nueva tarea que es dígitos en orden creciente. Es una tarea que requiere de mayor demanda de memoria de trabajo, puesto que tiene que recordar la secuencia de dígitos que le leemos, pero además tiene que ordenar esos dígitos de menor a mayor. En aritmética se han reducido el número de palabras innecesarias en los enunciados para reducir también la confusión. Se han eliminado los ítems con bonificación por tiempo, como ya hemos comentado, y también la realización de cálculos más simples. En este sentido, lo que nos interesa en la prueba de aritmética es la parte de la evaluación de la memoria de trabajo y no tanto del razonamiento cuantitativo, ¿no?, y ese razonamiento numérico de la ecuación que hay que hacer para dar con la respuesta. Entonces, al final, para aumentar la participación de la memoria de trabajo se reduce, ¿no?, ese conocimiento matemático que sería necesario para completar la prueba. Entonces, nos limitamos a utilizar cálculos más simples. Y por último, en la prueba de letras y números, vemos sustituidas algunas letras y números que creaban confusión, que en concreto son la U y el 1. En Cataluña, en toda esa zona de la población española, la U y el 1 se pronuncian de forma muy parecida, lo que al final causaba confusión, sobre todo de cara al examinador, para corregir y para entender cada una de las letras, ¿no?, o de los números que el paciente iba diciendo. En el caso de búsqueda de símbolos nos encontramos con estímulos más grandes, se han revisado también el formato de las consignas y sobre todo para reducir esa parte de la influencia de la agudeza visual que al final ya también con la edad, ¿no?, pues va declinando. En claves, para equiparar la dificultad, vemos por ejemplo que cada número aparece 2 veces en cada fila, entonces se ha rediseñado la prueba, estímulos y espacio para escribir más grandes y también se han revisado las consignas. Otro tipo de cambios, pues lo que comentábamos, por ejemplo, de las reglas de terminación. Si vemos para las diferentes pruebas las reglas de terminación que se han reducido en la WISE 4, ¿vale?, en caso de cubos de 3 a 2, matrices, semejanzas, comprensión y aritmética de 4 a 3, vocabulario e información de 6 a 3 y figuras incompletas de 5 a 4. Esto hace que al final estemos reduciendo en un número de ítems bastante grande que nos va a hacer ahorrarnos un 15% del tiempo, ¿vale? Para que veáis también la importancia de reducir las reglas de terminación, sobre todo de cara a la reducción del tiempo de aplicación y también a la fatiga, ¿no?, del sujeto. Cualquiera se agotaría cuando ítem tras ítem no sabe responder correctamente y te siguen haciendo una pregunta sobre lo mismo, ¿no? Entonces, vemos esta reducción.
Vamos con las 3 pruebas nuevas, ¿vale? Aquellos que hayáis trabajado también con niños y conozcáis la WISC 5, vais a ver que son pruebas que se han incorporado, ¿vale? Pero en un principio se diseñaron para la WISC 4 y de aquí se adaptaron para los niños en la WISC 5. En este caso en concreto, le solicitamos al niño cuáles son las 3 piezas que juntas forman este puzzle. Siempre tienen que ser 3 piezas, es decir, en algunas ocasiones se podrían utilizar 2, como en este ítem en concreto. Si, por ejemplo, juntamos la ficha 6 con la ficha 5, ¿vale? Obtendríamos el puzzle que vemos en la parte de arriba, ¿no? Pero siempre son 3 piezas las que juntas forman el puzzle. En este caso, la respuesta correcta sería la 1, la 2 y la 6, ¿vale? Donde vemos que al juntar esas 3 piezas obtenemos el puzzle de la imagen superior. Entonces, ¿qué está evaluando esta prueba? Pues dentro de el razonamiento perceptivo, ¿vale? Pues medimos el razonamiento no verbal y la aptitud también de analizar y sintetizar estímulos visuales abstractos, ¿no? Pues junto con cubos, por ejemplo, vemos que esta prueba no tiene ningún tipo de requerimiento de demanda motora, ¿vale? Y vemos que sí que evalúa ese razonamiento visoespacial, ¿no? Junto con la rotación mental, puesto que algunas de las piezas también se pueden rotar, la comprensión parte todo y la síntesis, ¿no? De esos estímulos visuales que en este caso son abstractos. Entonces vemos ahí también que muchas veces es muy interesante analizar la diferencia entre puntuaciones dentro de un mismo índice, ¿vale? Como podría ser entre puzzles visuales y cubos. Si hay una diferencia muy grande y hay una discrepancia entre esas 2 pruebas, pues ¿a qué se puede deber? Porque aunque sean pruebas que evalúen el mismo tipo de razonamiento, lo van a hacer de forma diferente, puesto que también es muy interesante ese tipo de análisis. Otra de las pruebas nuevas sería balanzas, que en este caso añadimos también parte de un razonamiento cuantitativo. Le mostraríamos una balanza como esta y entonces se solicitan cuáles de estas, ¿vale? Es decir, de las respuestas de abajo, en cuanto a formas, ¿vale? Formas geométricas y color, tenemos que situar en este platillo donde encontramos la interrogación para que se equilibre la balanza, ¿vale? Esta en concreto es bastante sencilla, es decir, si 2 estrellas verdes pesan lo mismo que 2 cuadrados amarillos, ¿vale? Pues esto, la división, ¿no? Es decir, que si eliminamos uno de ellos, en cada una de los platillos, el concepto de igualdad sigue siendo el mismo, ¿no? Por lo que una estrella verde pesaría lo mismo que un cuadrado amarillo. Las balanzas se van complicando también y podemos llegar a tener balanzas de 3, ¿vale? Es decir, que tenemos que ir haciendo también, encontrando la regla subyacente que funciona dentro de esas balanzas para poder dar con la respuesta correcta. Tenemos un tiempo límite, entonces vamos a medir esta parte del razonamiento cuantitativo y analógico. Es decir, dentro de un razonamiento perceptivo sería más la parte de ese razonamiento fluido. También tiene parte de memoria de trabajo, por supuesto que nos tenemos que ir acordando, ¿no? De la regla subyacente, pero no tanto porque el apoyo visual ese no desaparece en ningún momento. Entonces, lo que sería la balanza físicamente, sí que el sujeto la ve, ¿no? Continuamente. Entonces, sería esa parte del razonamiento cuantitativo, la relación entre los objetos. Vemos que aquí también entraría la parte de conceptos de igualdad, de suma, de multiplicación, de división, etcétera. Entonces, tiene menos carga en memoria de trabajo en comparación con aritmética, que sería también la otra prueba que utiliza un tipo de razonamiento cuantitativo, puesto que aquí en balanzas el sujeto puede ver la balanza en todo momento, no tiene que acordarse exactamente de ella, pero en aritmética sí, porque en aritmética se le da una instrucción oral, ¿no? Entonces sí que tiene que recordar esa información de cara a realizar ese análisis numérico. Y luego, por último, sería la prueba de cancelación, donde encontraríamos un ejemplo como este, ¿no? Se muestra un estímulo diana, que sería en este caso el círculo verde y la estrella en rosa, y entonces tiene que cancelar, es decir, tachar todos los círculos verdes y todas las estrellas rosas, ¿vale? Haciendo un rastreo visual a través de toda una página que viene en un tamaño de DIN A3. En este caso, vamos a medir la velocidad de procesamiento, también la atención selectiva visual, la velocidad perceptiva y la aptitud visomotora, puesto que tiene que ir cancelando, ¿no? con un lápiz cada uno de los estímulos que encuentra que son iguales que el estímulo diana. Bueno, estas serían las 3 pruebas nuevas, entonces que alguno puede ser que ya conociese con anterioridad. Y tenemos aquí ahora las puntuaciones de procesamiento.
Son un tipo de puntuaciones que se obtienen a raíz de la aplicación estandarizada de la prueba, es decir, que no tenemos por qué aplicar más ítems, ni modificar el formato, ni el tiempo de aplicación, pero nos van a ofrecer una información más detallada de las aptitudes cognitivas que intervienen en el rendimiento del sujeto en las distintas pruebas. Entonces, se van a obtener a partir del rendimiento del sujeto en la prueba normal, ¿vale? No es necesario realizar ningún cálculo ni procedimiento adicional, pero sí que permiten evaluar mejor el rendimiento y los límites del sujeto, sobre todo. Y también nos van a servir para comparar sujetos con una misma puntuación directa, ¿no? En qué sentido puede eso diferenciarse. En este caso sería cubos sin bonificación por tiempo, que ya hemos visto en qué consiste. Dígitos en orden directo, inverso y creciente, ¿vale? Que serían las 3 tareas de dígitos. La puntuación directa de dígitos se obtiene a través de las 3 pruebas, pero podemos comparar también a través de estas puntuaciones de procesamiento el rendimiento, ¿no? En cada una de las pruebas. Luego tenemos span de dígitos, tanto en orden directo como en inverso como en creciente, y en letras y números. A lo que hace referencia las puntuaciones de span, ¿vale? Habría que ir al último ítem puntuado con una puntuación perfecta, es decir, el último ítem que el sujeto haya sabido responder de forma correcta, y vamos a contar cuántos estímulos había en ese ítem. Es decir, si en dígitos el último ítem que el paciente ha recordado correctamente es la secuencia 1, 2, 3, pues como esa secuencia tiene tres estímulos, es decir, el sujeto como máximo es capaz de manipular en su memoria de trabajo 3 estímulos, pues su span sería de 3, ¿vale? Es decir, hace referencia a la cantidad de estímulos que se han presentado en el último ítem puntuado correctamente. Bueno, pasando un poquito a los datos técnicos, vemos la muestra recogida a nivel de las variables por las cuales se ha estratificado, que son el sexo, el nivel educativo, la zona geográfica y el tipo de población. Esto es al final lo que hace que la muestra sea completamente representativa de la población española, porque al estratificarlo según esas variables, pues nos aseguramos que vaya a coger, ¿no? a todo ese tipo de población en todos esos sentidos. La muestra en este caso ha sido de 1002 sujetos. Donde encontramos aquí un punto en este mapa sería donde han colaborado los examinadores de cara a la recogida de muestra. Si en alguna provincia veis que no aparece un círculo, no quiere decir que en esa provincia no se haya recogido muestra, sino que simplemente el encargado, ¿no? Pues de la comunidad en concreto, pues se desplazó esos examinadores por las diferentes provincias para la recogida de muestra. Y estas barras lo que nos indican es un poco la importancia, ¿no? De la representatividad de la muestra. En este caso nos encontramos con 2 barras, ¿vale? Una clara y una oscura, que nos van a identificar el porcentaje que hay de sujetos en la muestra y en el último censo publicado de la población española antes de la publicación de la herramienta. Aquí, por ejemplo, la muestra, la barrita oscura indica que en el censo en el baremo, perdón, de la muestra de tipificación de la herramienta WISE 4, casi hay un 20% de sujetos que no tienen estudios, ¿vale? Que se equipara prácticamente con el porcentaje de personas que vemos sin estudios en el censo de la población normal, ¿vale? Para que se equiparen prácticamente los porcentajes y así nos aseguremos de que la muestra está bien estratificada en función de esas diferentes variables. Lo importante de las 2 barras, como una es la del censo y otra es de la población que tenemos dentro del baremo recogido para la WISE 4, lo importante es que prácticamente sean las barras se equiparen, ¿vale? Aquí cuando hablamos de la consistencia interna vemos que son puntuaciones de fiabilidad excelentes, ¿vale? Para la WISE 4 la versión española, y si os fijáis vemos que efectivamente el CI total, que tiene una fiabilidad de 0.95, es la puntuación más fiable y por ese motivo nunca debemos de descartarlo, ¿vale? Si encontramos que es un perfil heterogéneo, que sí que el CI total enmascara esas diferencias que podemos encontrar a nivel de los índices, pues lo acompañaríamos con el índice de capacidad general, ¿vale? Pero siempre presentaríamos el resultado del CI total. En cuanto a la validez, se ha correlacionado con otras medidas también de aptitud intelectual, de memoria, neuropsicológicas, etcétera.
La correlación con la WISE-3 en cuanto a los índices, veis que correlaciona muy bien el índice de comprensión verbal con la comprensión verbal o ese índice de CI verbal, perdón, de la WISE-3, la parte de razonamiento perceptivo con organización perceptiva y razonamiento perceptivo con el CI manipulativo, ¿no? Aunque ese CI manipulativo también contenía las pruebas de comprensión verbal. Y de cara a los grupos especiales, tenemos estos grupos diferentes, ¿vale?, de sujetos que son los que nos van a servir para comparar un poquito o poder describir cómo se comporta la escala con esas tipologías de trastorno. Como comentábamos en un inicio, no nos van a servir a efectos diagnósticos, puesto que se trata de muestras que se han recogido pues, o bien en zonas específicas de la población española, no han tenido en cuenta ni se han estratificado según las variables necesarias, por lo que no nos van a servir para extrapolar los resultados. Pero bueno, como son esas muestras aleatorias y la representación es muy limitada, para lo que sí que nos van a servir es ver, ¿no?, un poco cómo se comporta la escala con estas tipologías de trastorno y también nos van a aportar evidencias de validez y de utilidad clínica. En el caso, por ejemplo, del grupo con TDAH, como veis, la muestra fue de 44 sujetos, por lo que es una muestra muy, muy pequeñita. Pero aquí, por ejemplo, pues nos podríamos encontrar con que el efecto más pequeño se encontraría dentro del índice de comprensión verbal. En cambio, vemos que los índices con puntuaciones más bajitas a nivel del grupo clínico de TDAH sería memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Por lo que todo esto, pues, más o menos correlaciona, ¿no?, con la información que obtenemos en la literatura sobre el TDAH, con ese CI total también dentro del rango medio. En cambio, por ejemplo, para el grupo con traumatismo craneoencefálico, ¿qué resultados podemos obtener? Pues al revés, ¿no? Vemos que obtenemos efectos más grandes a nivel de razonamiento perceptivo, de velocidad de procesamiento y a nivel del CI total, ¿vale? Pero el efecto más grande sí que se encuentra en la parte de la velocidad de procesamiento, que es lo que comentábamos antes. La habilidad verbal suele estar relativamente intacta y lo que sí que hay que tener en cuenta es que al final las secuelas pues, van a variar en función del área dañada, de la gravedad de la lesión y también de la edad del sujeto al sufrir el traumatismo, ¿no? Por lo que tenemos que tener otros factores en cuenta. Pero sí que vemos que estos pacientes con TCE vemos más deterioro a nivel de velocidad de procesamiento y menos deterioro a nivel de comprensión verbal. ¿Vale? Que sería esta parte del grupo especial de traumatismo craneoencefálico. Bien, y a partir de aquí terminaríamos ya con lo que sería la WISE 4 y pasamos a ver la escala de memoria de WISE 4, ¿vale? Que serían las siglas WMS. Esta sería una imagen de los materiales que encontramos dentro del juego completo y vamos a comenzar de nuevo con los cambios en la estructura. La aplicación de nuevo es individual, es decir, las pruebas se van a aplicar de forma individual directamente con el sujeto, ¿no? Examinador con el sujeto. Es para hacer una evaluación comprensiva de la memoria del adulto, ¿vale? Evalúa memoria y memoria de trabajo, que ahora veremos en qué consisten esos índices, y además incluye este test que se llama BCS, que sería el test breve para la evaluación del estado cognitivo. La edad sería de los 16 a los 89 años y sí que nos encontramos de nuevo con esas dos baterías, es decir, una para adultos de los 16 a los 69 y una para mayores desde los 65 a los 89. Vemos ahí también que hay un solapamiento entre los 65 y los 69, lo que aporta también mayor flexibilidad y de nuevo nos encontramos con una batería para mayores que es más breve, con un tiempo más corto de aplicación, con ítems modificados y donde vemos que algunas de las pruebas no se aplican, ¿vale? Por esa demanda en mayor medida para estas personas más mayores. El tiempo de aplicación es entre 45 y 60 minutos y la muestra en este caso fue de 810 adultos. Bien, para poner un poquito en contexto los diferentes tipos de memoria, ¿no? Y entender la capacidad de aprender y recordar memoria auditiva y visual que evalúa la WMS4, podemos distinguir dentro de la memoria a largo plazo, podemos distinguir entre la memoria procedimental y declarativa y dentro de la declarativa entre la memoria semántica y episódica. Vale.
Dentro de la memoria a largo plazo, diríamos que la WEMS 4 evalúa la parte de la memoria declarativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque la memoria declarativa sería esa capacidad de almacenar y recuperar de forma consciente aspectos específicos, ¿vale? O pequeñas unidades de información. En cambio, la memoria procedimental es aquella memoria que se basa más en las experiencias previas, ¿vale? De cara a efectuar un cambio en el comportamiento. Entonces, hablaríamos que un ejemplo podría ser conducir, ¿vale? No tenemos por qué tener un acceso consciente a esos acontecimientos, ¿vale? Para luego poder producir dicho cambio en el comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de conducir, que ya no estamos pensando en que tengo que meter el embrague, tengo que cambiar de marcha, sino que ya todo sale de forma automática. En cambio, la memoria declarativa sí que son pequeñas unidades de información que tenemos que recuperar de forma consciente, por lo que hablaríamos de memoria declarativa. Y dentro de la memoria declarativa, cuando diferenciamos entre semántica y episódica, la semántica implicaría recuerdos de hechos y conceptos que son más generales y la episódica estaría más relacionada con información sobre una situación y un contexto específico, ¿vale? Entonces decimos que la WEMS 4 evalúa la memoria declarativa episódica, ¿vale? Puesto que la información se va a presentar en una situación y un contexto específico, ¿vale? Es información que es novedosa, tiene ese límite contextual, ¿vale? A ese entorno de evaluación y requiere que el sujeto aprenda y recupere esa información de forma consciente, ¿vale? Puesto que hablamos de memoria declarativa episódica. Los cambios que se han producido respecto a la WEMS 3, ¿vale? Pues nos encontramos con menos índices, es decir, de 13 han pasado a 5 y menos pruebas, de 11 han pasado a 7. Pero veremos que luego esto ha facilitado mucho la parte de la interpretación también y del manejo de la batería. Tenemos más puntuaciones dentro de cada índice, lo que también hace que aumente la fiabilidad y que reduzca aquellos factores de confusión. Tenemos también la posibilidad de comparar puntuaciones entre índices, es decir, por ejemplo, comparar la memoria auditiva con la memoria auditiva inmediata, ¿vale? Y luego también vemos un cambio en el nombre, donde la memoria demorada se llama memoria demorada en vez de memoria general, que era como se denominaba antes en la WEMS 3, y este nombre resultaba bastante confuso. Vale, las pruebas eliminadas. Así que aquí sí que vamos a encontrar más diferencias. Por un lado, se eliminaron dígitos y letras y números, ¿vale? Porque aparecían en la WISE 3. Como comentábamos antes, como esas pruebas en algunas ocasiones se realizan la aplicación de forma conjunta, pues claro, si ya hemos aplicado dígitos, letras y números en la WISE 3, pues cuando vayamos a aplicarlo en la WEMS nos vamos a encontrar con ese efecto de aprendizaje, ¿no? Entonces se han eliminado. Y además porque la WEMS se va a centrar en la evaluación de la memoria de trabajo visual, puesto que hemos comentado que la WISE se encarga más de la parte de la memoria de trabajo auditiva. Las pruebas de control mental, información y orientación se han incorporado al BCSE, entonces se han eliminado de la WEMS. Reconocimiento de caras también se ha eliminado y se ha sustituido por la prueba de diseños porque, bueno, había problemas en el suelo de la prueba y también por la aplicación. La prueba de escenas también se ha eliminado para reducir la necesidad de verbalización. Localización espacial, que era aquella prueba en la que utilizábamos el tablero, también se ha eliminado para reducir demandas motoras y facilitar también la aplicación. Y se ha sustituido por la prueba de suma espacial, ¿vale? Que además es una prueba que requiere mayor manipulación mental. Y luego lista de palabras para reducir el tiempo de aplicación. Algunas pruebas que se han conservado pero han cambiado de nombre sería, por ejemplo, textos, que se pasa a llamar memoria lógica, que ha sido ligeramente modificada, pares de palabras, que pasa a llamarse, que se llama igual, perdón, pero que también ha sido modificada, y luego dibujos, que pasa a llamarse de reproducción visual y sobre todo el sistema de puntuación se ha modificado, ¿vale? Ahora, tratándose de centrar más en la memoria, ¿vale? Más que en la precisión del sujeto al reproducir el dibujo, ¿no? Que a veces también podíamos encontrarnos con sujetos que tuviesen dificultad a la hora de reproducir los dibujos y eso también les influenciase, ¿no? A la hora de obtener una puntuación mayor. Y luego tenemos estas pruebas nuevas, que serían, por un lado, diseños, suma espacial, span de símbolos y luego la incorporación del test BCSE para la evaluación del estado cognitivo. Bien, vamos a ver la estructura de la WEMS 4.
La estructura puede interpretarse en cuanto a nivel de los diferentes tipos de memoria, ¿vale? Que sería esta imagen que tenemos aquí, o la imagen que vamos a ver posteriormente, que sería a nivel de memoria inmediata o demorada. Aquí tenemos tres tipos de memoria. Por un lado, la memoria de trabajo visual, que sería esa aptitud del sujeto para recordar y manipular a corto plazo información que se presenta visualmente, ¿vale? La parte de la memoria auditiva, que sería recordar información presentada oralmente, y la parte de la memoria visual, que en cambio es información presentada visualmente. Y si os fijáis, el índice de memoria de trabajo visual, como estamos hablando de memoria de trabajo, de esa manipulación mental, pues no podemos discriminar entre inmediata y demorada, pero para la memoria auditiva y la memoria visual, perdón, cada una de las pruebas veis que pone 1 y 2. Ese 1 y 2 quiere decir que la prueba número 1 sería para luego el índice de memoria inmediata, es decir, memoria auditiva inmediata, y el número 2 sería para el índice de memoria auditiva demorada o visual demorada. ¿Vale? Entonces, si me he explicado bien, aquí tendríamos la estructura de los tres tipos de memoria, ¿vale? Y aquí tendríamos la estructura del índice de memoria inmediata en comparación con el índice de memoria demorada. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos únicamente las pruebas número 1, ¿vale? Y aquí tenemos las mismas pruebas, pero la número 2, ¿vale? Porque la número 2 es la que se va a aplicar entre 20 y 30 minutos después de la aplicación de la prueba dentro del índice de memoria inmediata. Memoria inmediata sería recordar información en un formato tanto visual como oral, porque estamos mezclando las pruebas visuales y orales, pero inmediatamente después de que se haya presentado la información, y en cambio la memoria demorada sería después de un intervalo de entre 20 y 30 minutos. ¿Vale? Entonces queda clara esta distinción, ¿no? Entre los tres tipos de memoria, o luego las pruebas de auditiva y de visual se pueden combinar para formar el índice de memoria inmediata y el índice de memoria demorada. Entonces, comenzando con el BCSE, veíamos que es una prueba que es muy breve, ¿vale? Es una prueba que es de tipo screening, también es de Wechsler, ¿vale? Su aplicación es individual y aproximadamente tendrá una aplicación de unos 10 minutos, ¿vale? Es muy fácil de aplicar. Por eso decimos que es una evaluación breve de tipo screening del estado cognitivo, ¿vale? Se puede aplicar a todo el rango de edad de la WEMS, es decir, desde los 16 hasta los 89 años y 11 meses, y como decíamos, ¿no? Se puede bien aplicar antes de comenzar con las pruebas de la WMS, ¿vale? O se puede aplicar completamente de forma independiente, pues por ejemplo, si queremos hacer un cribado del deterioro cognitivo o si queremos utilizarlo en alguna investigación. Nos va a determinar el estado cognitivo del sujeto y cuantificar también su nivel de deterioro en ese momento, ¿vale? En el momento de la evaluación. Entonces, al final, pues podemos identificar algunos problemas cognitivos graves que sí que pueden indicarnos luego que exista una demencia o un trastorno cognitivo, ¿vale? Nos puede ayudar en ese sentido. La información que obtengamos sobre este deterioro puede ser integrada también en una evaluación clínica más profunda, si por ejemplo después vamos a pasar a aplicar toda la WMS4 para evaluar ya la memoria en profundidad, y también así para integrar esta información dentro de programas de rehabilitación. Es importante que tengáis en cuenta que no diagnostica un determinado trastorno clínico, ¿vale? Sino que nos va a proporcionar un indicador. Es decir, el indicador es un nivel del estado cognitivo del sujeto en el momento de la evaluación, que puede ser normal, normal bajo, límite bajo o muy bajo, ¿vale? Entonces, no nos va a diagnosticar un determinado trastorno, sino que va a indicarnos qué nivel de estado cognitivo tiene el paciente en ese momento, ¿vale? Este nivel del estado cognitivo se va a ajustar a la edad, puesto que vamos a encontrar un baremo diferenciado por edad y también por nivel educativo, ¿vale? Puesto que hemos visto también en numerosas investigaciones que el nivel educativo del paciente sí que puede intervenir, ¿vale? Y de hecho interviene bastante luego en el nivel de deterioro cognitivo, ¿no? que pueda existir. Es una prueba opcional e independiente, puesto que el baremo es diferente al de la WMS, en el sentido de que vamos a obtener ese nivel de deterioro cognitivo. Entonces, podemos aplicarlo de forma independiente antes de empezar con la aplicación de la WMS. Podemos no aplicarlo y pasar directamente a las pruebas de la batería, o podemos aplicarlo independientemente sin necesidad de aplicar luego las pruebas de la WEMS. Las pruebas que evalúa
serían la orientación y la estimación temporal, el control mental, la planificación y organización visoperceptiva, el recuerdo incidental, el control inhibitorio y la producción verbal, ¿vale? Serían las 6 pruebas que contiene. Entonces, si queréis ver un poquito más en qué consiste cada una, por ejemplo, la prueba de orientación nos va a medir la orientación a través de 5 ítems que miden orientación temporal, ¿vale? Por ejemplo, le podemos preguntar al sujeto que qué día es de la semana, ¿vale? A ver si sabe decirnos y ver qué orientación tiene a nivel temporal. La estimación temporal valora si el sujeto es capaz de estimar la hora sin mirar el reloj, ¿vale? Se le pregunta directamente qué hora es sin mirar el reloj. La prueba de denominación no tiene ningún tipo de puntuación, ¿vale? No se puntúa, pero nos va a servir para una prueba posterior. En este sentido, le vamos a mostrar 4 imágenes, ¿vale? Tampoco le vamos a indicar que las tiene que memorizar, únicamente se las vamos a mostrar y le vamos a pedir que las nombre, ¿vale? La prueba de control mental mide la atención y la capacidad para manipular secuencias que son habituales, ¿vale? Por ejemplo, una secuencia podría ser los meses del año, ¿vale? Dime los meses del año. O, por ejemplo, dime una secuencia de números, pero en orden contrario, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, los números del 50 al 60 al revés, ¿vale? Por ejemplo, que son secuencias habituales. El dibujo del reloj, que es una prueba neuropsicológica tradicional que valora la organización y la planificación, donde hay diferentes tareas. Por un lado, el sujeto tiene que dibujar la esfera de un reloj y sus manecillas, ¿vale? Que tienen que apuntar a una hora y minutos determinados. Y vamos a puntuar pues en función de los números, del contorno, por ejemplo, de esa esfera, de las manecillas, etcétera. Por eso incluye una plantilla de corrección para valorar la parte de la percepción visual, la coordinación visomotora, el conocimiento numérico, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una prueba que encontramos también en diferentes baterías. Aquí vendría la prueba de recuerdo incidental, que es para la que sí que vamos a utilizar la primera prueba de denominación, es decir, le vamos a pedir al paciente que nos denomine las imágenes que se le han mostrado anteriormente, ¿vale? Después de una serie de tareas como puede ser el dibujo del reloj que actúan como interferencia. Entonces, vamos a también valorar ese recuerdo incidental. Tenemos también una prueba de inhibición que valora la capacidad del sujeto de inhibir una respuesta aprendida, ¿vale? O elaborar una respuesta nueva a través de una serie de formas geométricas que se le pide que las denomine tan rápido como pueda. Y luego tiene que denominar la forma contraria. Y luego, por último, producción visual, ¿vale? Por ejemplo, se le pide al sujeto que dentro de una misma categoría semántica, pues que nos diga todas las palabras que se le ocurren dentro de esa categoría, ¿vale? Y para ello tiene 30 segundos. Bueno, pues estas serían todas las pruebas dentro del BCSE. Luego lo que comentábamos de que las puntuaciones se van a ajustar de cara a la edad y al nivel educativo. Tenemos 4 grupos de edad, 4 niveles educativos que luego nos va a dar lugar a 5 niveles de clasificación del estado cognitivo, que son los que veíamos en un inicio de normal, normal bajo, límite, etcétera, etcétera. Y luego también, pues en función de la edad y del nivel educativo, que sí que vemos que sujetos con menos estudios, pues obtienen puntuaciones más bajas. Y además, la edad también tiene la parte importante de que aquellos ítems que miden la velocidad de procesamiento, pues como sabemos, la velocidad de procesamiento se vea afectada a más edad. Entonces, también a más edad y a peor nivel educativo, pues en teoría obtendremos, ¿no?, puntuaciones más bajas en un screening de deterioro cognitivo. Y de nuevo también nos encontramos con grupos especiales dentro del BCSE, ¿no? Como esas medidas de validez también y de cómo se comporta el BCSE con diferentes grupos. En este caso, los estudios también de muestra clínica en comparación con la muestra control, con el grupo control, pues vamos a obtener a nivel de porcentaje, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos indica es que el grupo clínico con Alzheimer, un casi 23% de ese grupo estaba dentro del límite anormal, mientras que un 77% estaba con una puntuación de bajo a muy bajo en cuanto a ese estado cognitivo, ¿no? Entonces vemos que efectivamente pues un grupo de pacientes con Alzheimer, pues claro, el deterioro tiende a ser ya mayor, ¿no? Con un estado cognitivo de bajo a muy bajo.
Deterioro cognitivo leve, pues vemos que hay un porcentaje más alto dentro del rango del límite anormal y, por ejemplo, para la depresión mayor, donde en principio no tendría por qué haber un deterioro cognitivo, ¿no? A no ser que ya hablemos de pacientes ya de mayor edad o que por lo que sea también exista ese deterioro, pues sí que vemos que hay un porcentaje todavía mayor dentro del rango del límite anormal. Aquí, por ejemplo, para otro tipo de pacientes, pues por ejemplo, claro, una discapacidad intelectual, pues sí que vemos que el rango del estado cognitivo es mucho más bajo, ¿no? Por lo que hay un porcentaje ya muy alto que estaría dentro del nivel de bajo a muy bajo en cuanto al estado cognitivo y así pues con diferentes tipologías de trastorno, ¿no? Y vemos los porcentajes de cómo se comporta el BCSE. Y ahora vamos ya a evaluar lo que serían cada una de las pruebas, ¿vale? Por un lado, hemos comentado que teníamos diferentes tipos de memoria, que era la memoria auditiva, la memoria visual y la memoria de trabajo visual. Vamos a ir tipo por tipo de esos tipos de memoria, teniendo en cuenta que tenemos dentro de la misma prueba la versión 1, que sería memoria inmediata, y la versión 2, que sería memoria demorada. Bien, dentro de memoria auditiva, la primera prueba sería memoria narrativa. ¿Vale? En memoria lógica, que es como se llama la prueba, se presentan dos historias oralmente, ¿vale? En la batería para los más mayores, por ejemplo, uno de los cambios que vemos es que una de las historias se narra 2 veces para que sea más sencillo recordar los detalles. Entonces, el sujeto debe de contar la historia inmediatamente después de haberla oído, con la máxima cantidad de detalles recordados, intentando pues, contar exactamente la misma historia. La memoria lógica 2, que es la que veíamos de memoria demorada, quiere decir que pasados 20-30 minutos, ¿vale? Tenemos la parte de recuerdo demorado, es decir, de la historia que te he contado hace un rato, pues por favor cuéntamelo otra vez y para ver de cuántos detalles se acuerdan, ¿no? Es decir, si a medida que aumenta el plazo, ¿no? Y con la memoria a largo plazo, pues si recuerda más detalles o si recuerda menos detalles. Y luego además también nos encontramos con diferentes tareas dentro de esta prueba, ¿no? Porque también es importante evaluar los diferentes tipos de memoria. Por un lado tendríamos la tarea de recuerdo libre, ¿vale? Es decir, le pedimos directamente al sujeto que nos evalúe y que repita la historia narrada, ¿vale? Y luego la prueba de reconocimiento le vamos a hacer una serie de preguntas mediante las cuales tiene que responder sí o no. ¿Vale? Entonces, claro, ya ahí vamos a ver si con claves, ¿no? Si con esa clave de hacerle la pregunta, el sujeto es capaz de recordar la historia, ¿vale? El detalle de la historia, o si ni siquiera es capaz de recordarlo con una clave. Pares de palabras, que sería la otra prueba que entraría dentro de esta memoria auditiva, sería la memoria verbal para pares de palabras. El examinador va a leer entre 10 y 14 pares de palabras y después lee la primera palabra y pide al sujeto que diga la palabra que se corresponde, ¿no? O sea, la asociación de la palabra que falta dentro de ese par. Tenemos también diferentes ensayos, ¿vale? Con un orden diferente de presentación de los pares de palabras para ver si también a nivel que aumenta esa tasa de aprendizaje por la repetición de los ensayos, pues el sujeto es capaz de recordar mejor las palabras que van asociadas. Y luego aquí pares de palabras 2, que sería la prueba que aplicamos en la memoria demorada entre 20 y 30 minutos después. Las tareas que también distinguimos serían recuerdo con claves, ¿vale? Es decir, el examinador lee la primera palabra de cada par y el sujeto tiene que recordar la que lo completa, ¿vale? Es decir, le damos la clave, pues si por ejemplo el par de palabras es sol, luna, pues le digo sol y tiene que decirme luna, ¿vale? Es decir, presentamos la primera palabra. La prueba de reconocimiento, el examinador lee parejas de palabras y el sujeto tiene que identificar si se corresponde o no. Entonces, en este caso, si yo le leo, por ejemplo, sol, luna, pues el paciente tiene que decir que sí que se corresponde, ¿no? Pero si le leo casa, luna, pues no se corresponde con el par de palabras. Y luego hay una tarea de recuerdo libre que es opcional, es decir, que le pedimos al sujeto que intente recordar todos los pares de palabras de los que se acuerde, ¿vale? Eso sería una tarea opcional que no es obligatorio aplicar. Aquí lo que comentábamos también antes también con la WISE, ¿no? Vemos que las pruebas que conforman un mismo índice, ¿vale? Es muy interesante hacer una comparación porque en muchos de los casos vemos que evalúan el mismo tipo de razonamiento, que en este caso es memoria auditiva, pero lo hacen de forma muy diferente, ¿vale? Entonces, ambos miden memoria semántica y auditiva, ¿vale? Pero, por ejemplo, en memoria lógica
que sería la narración de la historia, vemos que la información se presenta de forma organizada y significativa, porque es una historia que está dentro de un contexto y que tiene sentido, pero en cambio en pares de palabras la información está completamente desorganizada, ¿vale? Es decir, yo presento pares de palabras al azar que no tienen por qué tener ningún tipo de relación. Luego, en pares de palabras, la respuesta es una palabra, que es la que completa el par, pero en cambio en memoria lógica, sobre todo en la tarea de recuerdo libre, el sujeto tiene que contarnos de nuevo toda la historia, por lo que sí que es una respuesta más larga y coherente. Y luego, por último, pares de palabras con los ensayos. Vamos viendo si aumenta esa tasa de aprendizaje y obtenemos un mayor número de respuestas correctas. Y en la batería para adultos, por ejemplo, solo tiene un ensayo, la prueba de memoria lógica. Por lo que a los mayores sí que se les repetía la historia, pero a los adultos, como solo tiene un ensayo, no vemos si le repetimos la historia más veces, si es capaz de acertar más detalles, ¿vale? Cosa que sí que podemos comprobar en la prueba de pares de palabras. Bien, vamos al segundo tipo de memoria, que sería la memoria visual, que es la memoria de estímulos visuales no verbales. En este caso, la primera prueba sería reproducción visual, que también tiene 1 y 2, ¿vale? Para la memoria inmediata y demorada. Se van a presentar 5 diseños, ¿vale? De uno en uno durante 10 segundos. El sujeto tiene que reproducir el diseño de memoria, ¿vale? En este caso, como tiene que reproducir el diseño, que sería ese dibujo a nivel motor, es decir, con un lápiz y con un papel, no vamos a penalizar los errores motores, ¿vale? Y luego vamos a corregirlos según una plantilla de corrección. Tiene 3 tareas diferentes. Una sería el recuerdo libre, ¿vale? Es decir, la reproducción de los dibujos que se le han mostrado, ¿vale? En cualquier orden. Tiene reconocimiento, es decir, le mostramos una página con 6 dibujos y tiene que decirnos si lo ha visto anteriormente o si no, o si los dibujos han variado, ¿vale? Son dibujos como de formas geométricas un poco sin sentido, ¿vale? No son dibujos que tengan sentido verbal. Y luego, por último, la tarea de copia, es decir, si vemos, por ejemplo, que el sujeto ha hecho muy mal esta prueba de reproducción visual, ¿vale? Podemos pedirle simplemente que copie los dibujos y si el sujeto tiene dificultades a la hora de copiar los dibujos, quiere decir que igual se deba a un problema motor y no tanto de memoria visual, ¿vale? Porque si el sujeto solo tiene que copiar dibujos, la memoria visual no está interfiriendo. Entonces, puede deberse más a algo de un componente motor. Y luego tenemos la prueba de diseños, ¿vale? En este caso, la prueba de diseños solo se aplica a la batería de adultos. Como hemos visto, en algunos casos nos encontramos con pruebas que únicamente están para la de adultos, porque ya es una prueba más demandante de memoria visoespacial. Son estímulos que no son familiares y puede ser pues, más demandante para las personas más mayores. Se muestra una página con 4 o 8 diseños, ¿vale? Durante 10 segundos. Y luego le damos al sujeto una serie de tarjetas y una rejilla con los huecos para colocar las tarjetas y tiene que colocar el sujeto los estímulos visuales que ha visto anteriormente y además colocarlos en la ubicación en la que se han presentado. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo, ¿vale? Esto sería lo que le presentamos al sujeto, ¿vale? Y tiene que recordar esos estímulos. Para que os hagáis una idea, sería así, ¿no? El examinador, el sujeto, y con esta plantilla, ¿vale? Donde va colocando las tarjetas. Entonces, en ese sentido, le vamos a dar esa plantilla con los huecos y en las tarjetas van a aparecer los estímulos visuales presentados. Primero, en recuerdo libre, tiene que reproducir exactamente los diseños mediante las tarjetas y la rejilla, ¿vale? De dónde se había colocado cada diseño que han visto. Y luego, en reconocimiento, sí que le vamos a mostrar una serie de páginas con distintas configuraciones y le vamos a pedir que elija los 2 diseños que ha visto anteriormente y en la misma ubicación, ¿vale? Los diseños son de este tipo, son como figuras geométricas sin sentido y tiene que recordar la ubicación y el contenido de la tarjeta, porque además luego vamos a encontrar diferentes puntuaciones. Una de contenido, es decir, si el estímulo visual está puesto donde estaba, y otra la ubicación, es decir, igual ha ubicado bien que en ese hueco de la rejilla había un estímulo, pero el estímulo, el contenido es diferente, ¿vale? Entonces, luego a nivel de las diferencias entre ambas pruebas, las dos miden memoria de detalles visuales y memoria espacial. La respuesta en reproducción visual requiere mayor construcción visual y además la parte de motricidad fina,
que no requiere, que es mayor que la prueba de diseños, que también requiere cierta psicomotricidad porque hay que introducir las tarjetas en el hueco. La prueba de diseños requiere memoria de reconocimiento también, porque al final el formato es de reconocimiento, es decir, tú tienes las tarjetas visibles y sabes que algunas de las tarjetas son las que has visto antes, por lo que te hace falta reconocer cuál es el estímulo visual que has visto. En cambio, en reproducción visual le hemos mostrado el dibujo, lo hemos retirado y completamente en un formato de recuerdo libre, el sujeto tiene que identificar el que ha visto previamente. Y luego nos encontraríamos con una prueba de diseños donde la memoria espacial es más de forma explícita y los estímulos en reproducción visual son más fáciles de denominar, por ejemplo, también que en diseños, que ya habéis visto que son dibujos que no tienen ningún tipo de sentido verbal. Y por último vamos al tipo de memoria de trabajo visual, ¿vale? Que vemos que únicamente la prueba de suma espacial sería para la batería de adultos, porque también es una prueba que es más demandante. Para evaluar la memoria de trabajo visoespacial, ¿vale? Y es una tarea de suma espacial. Requiere almacenamiento y manipulación, sí que es verdad que es una prueba que requiere mayor demanda de memoria de trabajo, ¿no? Ya que está dentro de ese índice. Va a reemplazar la prueba de localización espacial, que era la del tablero con los cubos que comentábamos antes, y se muestra al sujeto de forma secuencial 2 páginas con círculos azules y rojos, ¿vale? Os voy a explicar la prueba mediante un ejemplo. Entonces, esas 2 páginas con círculos azules y rojos, la instrucción es la siguiente. El sujeto debe de restar o sumar la ubicación de los círculos en función de unas reglas. Bien, las reglas serían estas. Colocar un círculo azul en la casilla donde apareció un círculo azul solo en una página, ¿vale? Hemos visto que íbamos a mostrar 2 páginas. Pues cuando apareció solo en una página, entonces ponemos un círculo azul. Ponemos un círculo blanco donde apareció el círculo azul en la misma posición en ambas páginas. Es decir, restamos, ¿no? Si había un círculo blanco en una posición en concreto, en la esquina izquierda, un círculo azul y en la siguiente página tenemos otro círculo azul en la esquina izquierda, pues como la restamos en la página en la que el sujeto tiene que poner las tarjetas, pondría un círculo blanco en esa ubicación. Y los círculos rojos se ignoran, ¿vale? A ver si con un ejemplo lo entendéis mejor. Esta sería la página 1, ¿vale? Encontramos un círculo rojo aquí en la esquina superior derecha, que tenemos que ignorarlo por completo, y encontramos 2 círculos azules en esta posición. Bien, en la siguiente página, fijaros que únicamente tenemos un círculo azul en la posición de abajo, ¿vale? Pero antes habíamos visto aquí otro círculo azul. Entonces, ¿qué deberá de indicar el examinador? Pues donde había solo un azul en una de las páginas ponemos un azul, ¿vale? Porque aquí no había azul, pero aquí sí había. Y luego, como en la figura de abajo, aquí había un azul, ¿verdad? Abajo había un azul y en la misma posición encontramos otro círculo azul en la siguiente imagen, pues entonces el examinando deberá de poner un círculo blanco, ¿vale? ¿Se entiende? Tenemos que sumar los círculos o restarlos. Y el rojo que se ha ignorado. Entonces son estímulos de nuevo que son no familiares, son difíciles de verbalizar, ¿vale? Y vamos a ir puntuando en función de, por ejemplo, si elige el orden correcto, etc. Y por último, span de símbolos, ¿vale? Que también sería de memoria de trabajo visual. Por ejemplo, esta prueba también la encontramos en la WISC 5 de niños, ¿vale? Mostramos 2 estímulos, mostramos una serie de esos estímulos dentro de unos distractores y el sujeto tiene que indicar los estímulos que ha visto anteriormente y el orden, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, estos 2, pues aquí sería, por ejemplo, ¿no? Primero el estímulo D y luego habíamos visto esta especie de L invertida que sería la B. Entonces, el estímulo podría decir D, B o podría simplemente señalar las 2 figuras y vamos a puntuar en función del orden y de si ha recordado los estímulos correctos, ¿vale? Aquí la diferencia un poquito pues sería la parte de suma espacial más centrado en la memoria de localización espacial, ¿vale? Y además también en esa parte de recuerdo de detalles visuales y no tanto la memoria secuencial, que sí que vamos a medir en span de símbolos. Y luego span de símbolos es un formato de reconocimiento, porque como habéis visto tenemos ahí lo que sería los estímulos que hemos visto anteriormente, solo hay que reconocerlos. Y la parte de suma espacial es puramente un formato en recuerdo libre, donde finalmente se nos ha entregado directamente
se nos ha puesto, ¿no? Una rejilla en blanco donde tenemos que indicar los diferentes círculos que hemos visto. Bien, y luego pasamos a los diferentes tipos de puntuaciones que podemos encontrar dentro de la Wechsler de memoria. Por un lado tenemos puntuaciones escalares, ¿vale? Para cada una de las pruebas. Luego vamos a obtener las puntuaciones de procesamiento también, ¿vale? Que comentábamos igual que para la WISE 4, que proporcionan información sobre determinados aspectos del rendimiento, ¿vale? Que a veces no se reflejan en la puntuación total, ¿no? Entonces es importante hacer esa diferenciación. Por ejemplo, la parte de reconocimiento o de recuerdo libre, ¿vale? Podría ser un ejemplo. O, por ejemplo, en diseños, ¿vale? La parte del recuerdo espacial, es decir, si en diseños ha recordado o ha puesto una tarjeta en la ubicación en la que había un diseño, y la puntuación de contenido más relacionada con los detalles visuales, de si aunque la ubicación esté mal, el contenido de la tarjeta es el que es. O sea, el estímulo es el que ha visto previamente, aunque la ubicación espacial sea incorrecta. Luego también encontramos puntuaciones de comparación, ¿vale? Es decir, por ejemplo, comparando la memoria inmediata versus demorada, ¿no? En una misma prueba, para ver si, por ejemplo, la memoria demorada es baja teniendo en cuenta su capacidad de memoria inmediata o no, ¿vale? Y luego porcentajes acumulados que los podemos encontrar, por ejemplo, en la prueba de memoria lógica en la tarea de reconocimiento, ¿no? Que sería el porcentaje de sujetos que obtienen una puntuación concreta dentro de un rango. Datos técnicos tampoco me voy a detener mucho, que no tenemos mucho tiempo, pero esto es un mapa similar al de la WISE 4, donde vemos los puntos donde se situaron los examinadores que participaron en la recolección de los datos de la muestra de tipificación. Aquí también de nuevo tenemos la representatividad de la muestra, la barra oscura sería el porcentaje de ese tipo de sujetos en nuestra muestra de la WEMS 4 y la clarita sería la de la muestra del censo, y aquí lo importante de nuevo es que se equiparen esas barras, ¿vale? También a nivel educativo, tipo de población, zona geográfica y sexo, ¿vale? Las variables de estratificación. La fiabilidad también vemos que es muy buena, ¿vale? En más de 0.90 en todos los sentidos. Aquí vemos que el índice de memoria de trabajo visual no se obtiene para el rango de los más mayores, porque esas pruebas de suma espacial hemos visto que, y de dibujos, no hemos visto que no se aplican para los más mayores. También se correlaciona con otras medidas para tener también medidas de validez, como podría ser otras medidas de memoria o de funcionamiento cognitivo general o medidas más neuropsicológicas, incluso de síntomas conductuales. Y de nuevo los grupos especiales, donde igual que en la WEMS nos encontramos con grupos especiales en los que no van a servir a efectos diagnósticos, pero sí que nos van a ayudar a determinar pues, cómo se comporta la escala con esa tipología de trastorno, qué puntuaciones encontramos más altas, más bajas, etcétera. Y luego las opciones de corrección, que sí que quería comentaros, que son las mismas para ambas pruebas. Tanto la WISE como la WEMS 4 se pueden corregir en un formato de corrección manual, es decir, a través del baremo y de las tablas que encontramos en los anexos, vamos transformando las puntuaciones desde directas hasta escalares, hasta compuestas, etcétera, y vamos obteniendo todos los gráficos, puntuaciones de los índices, de procesamiento y demás. Y luego también tenemos el formato de corrección informatizada. Se corrige a través de un software de corrección, como el que encontráis en pantalla, que a diferencia de las nuevas pruebas que sí que estamos incorporando en una plataforma online, tienen un uso de licencia ilimitada, es decir, que una vez que se instalan únicamente en un ordenador, generan una licencia ilimitada, entonces se pueden generar todos los perfiles que sean necesarios y no precisa de conexión a Internet. Pero el único requisito es que solo se puede instalar en un ordenador, puesto que esa licencia ya quedará de por vida siempre que se pueda seguir utilizando la herramienta. Y hasta aquí por mi parte, creo que vamos bastante bien de hora y nada, espero que para todos vosotros que conocieseis las herramientas os haya sido útil para profundizar y bueno, para aquellos que no las conocíais, pues que hayáis podido tener un poquito más de información. En cualquier caso, en la pantalla podéis encontrar mi correo electrónico, estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda que podáis tener, tanto a nivel técnico de las pruebas como a nivel de adquisición. Y bueno, esperamos encontraros en nuevas convocatorias.
Voy a dejar un minutito para que si hay alguna pregunta se pueda incluir en el chat y pasaré a responderlas en unos instantes. En caso de que no haya ninguna pregunta, pues daríamos por finalizada la sesión y muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo. Bueno, pues al no encontrar ninguna pregunta en el panel del chat, damos por finalizada la sesión. En cualquier caso, si surge cualquier pregunta un poquito más adelante, tenéis mi correo electrónico y estaré encantada de responderos. Un saludo.